Lucas, capítulo 4, versículo del 21 al 30. Y Jesús comenzó a hablarles: Hoy se cumple esta escritura en vuestra presencia. Todos dieron su aprobación, impresionados con las hermosas palabras que salían de su boca. ¿No es este el hijo de José?, se preguntaban. Jesús continuó: Seguramente me vais a citar el proverbio: médico, cúrate a ti mismo. Haz aquí en tu tierra lo que hemos oído que hiciste en Cafarnaúm. Pues bien, os aseguro que a ningún profeta lo aceptan en su propia tierra. No cabe duda de que en tiempos de Elías, cuando el cielo se cerró por 3 años y medio, de manera que hubo una gran hambre en toda la tierra, muchas viudas vivían en Israel. Sin embargo, Elías no fue enviado a ninguna de ellas, sino a una viuda de Sarepta en los alrededores de Sidón. Asimismo, había en Israel muchos enfermos de lepra en tiempos del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue sanado, sino Naamán el sirio. Al oír esto, todos los que estaban en la sinagoga se enfurecieron. Se levantaron, lo expulsaron del pueblo y lo llevaron hasta la cumbre de la colina, sobre la que estaba construido el pueblo, para tirarlo por el precipicio. Pero él pasó por el medio de ellos y se fue. Amén. Amén. Señor y Padre nuestro, te encomendamos nuestros caminos precisamente porque tú eres el camino. Oriéntanos en esta mañana en la que queremos renovar nuestro seguimiento a tu Hijo, y que con tu palabra y la brújula de tu Espíritu seamos guiados para hacer tu voluntad. Y ayúdame, Señor, en este sermón para ser fiel a la enseñanza que viene de ti. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Os voy a pedir una cosilla, que rebobinemos hasta la semana pasada, lo que estuvimos viendo, porque este texto es continuación del de la semana pasada. Y la semana pasada vimos cuál era el programa de Jesús. ¿Os acordáis? Lo que predicó en la sinagoga de Nazaret. Y salimos, yo pienso que salimos de aquí con la idea de que en tanto que somos seguidoras y seguidores de Jesús, tenemos que asumir en nuestra vida ese mismo programa, el mismo proyecto de vida, el mismo proyecto liberador que proclama el Evangelio a los pobres, y esto en un sentido integral, que libra, que libera oprimidos y cautivos y da vista a los ciegos, que se implican con quienes sufren y viven desalentados. Hablábamos de que el Espíritu Santo que movilizó a Jesús es el mismo que debe capitanear nuestra vida, hacernos sensibles al proyecto del reinado de Dios y convertirlo en nuestra causa. Hay un teólogo muy conocido que él decía que la causa de Dios es la causa del pobre. Creo que tiene razón, porque a mí me gusta decir más bien que la causa de Dios es la causa del ser humano en general. Siendo esta, la de hoy, una celebración en la que queremos específicamente volver a decir nuestro sí, como hemos hecho con Daniel, nuestro sí al Señor, volver a tomar conciencia de lo que es nuestro seguimiento a Jesús,
Es importante volver a recordar esto de la semana pasada, como he dicho, rebobinar. Y porque es importante saber qué es lo que nos toca hacer a los que compartimos ese proyecto de Jesús. Y ahora sí que vamos a ir un poco a la parte que nos toca, aunque voy a decir algunas cosas de lo anterior. La lectura de hoy, como sabéis, es la segunda mitad de ese pasaje. Pero es que sí, que nos obliga a retomar muchas cosas de lo que vimos el domingo pasado. Y decía un amigo de Pablo, que yo también sigo, que a lo mejor habría sido conveniente haber leído todo el texto, no solamente la segunda mitad. Para el año que viene, o cuando vuelva a tocar, lo tendremos más en cuenta. Vimos que Jesús, cuando leía el texto del profeta Isaías allí en la sinagoga, cuando llegó a la parte de los enemigos, ¿verdad?, de la venganza contra los enemigos, contra los extranjeros que les dominaban, que en la época de Isaías, cuando Isaías escribe eso, pues los enemigos eran unos, y en la época de Jesús, en el siglo I, eran otros, eran los romanos. Jesús, vimos el domingo pasado, que se calló, que no leyó esa parte, no lo dijo, no habló de venganza ni de castigo. Recordamos esto, ¿verdad? Lo estuvimos viendo. Y también dije, aunque ahora mismo no me acuerdo, no lo tengo apuntado, pero que hay otro pasaje del Evangelio que pasa lo mismo, que se remite a un texto del Antiguo Testamento y lee o recuerda a Jesús la parte positiva, pero no dice lo que concierne al tema de la venganza o el castigo. ¿Sabéis una cosa? Tal y como estaba el ambiente en Galilea, y Nazaret está en Galilea, si Jesús lo hubiese dicho, si Jesús hubiese leído esa parte del castigo contra los enemigos, se habrían oído en la sinagoga aplausos, gritos de victoria, habrían hecho la ola. Pero Jesús no lo dijo, se quedó callado. Y dice el texto que todas las miradas se pusieron fijas en él. Y Jesús dice que estas palabras del profeta que acababa de leer se habían cumplido en él, en aquel día. Si estas palabras se estaban cumpliendo en él, ¿qué pasa entonces con el cumplimiento de la venganza a los enemigos? Queremos sangre, queremos justicia, queremos venganza. Ese era el planteamiento de muchos en aquel tiempo. Ya sabéis que incluso estaban esperando un Mesías que fuese un Mesías guerrillero. Un Mesías que echase a patadas a los romanos de allí. Y un Mesías que cogiese al pueblo de Dios, al pueblo de Israel, y lo pusiese a enseñorear por encima de todas las naciones, que le estuviesen sujetas. Eso es lo que quería la gente. Las miradas de la gente siguen clavadas en Jesús. Ellos entienden que ha dicho que las promesas para los pobres, para los ciegos, para los cautivos y oprimidos, se refiere solamente para el pueblo escogido, para los judíos. ¿Será así? Ellos creen que esas promesas del Señor son solo para ellos, para el pueblo judío, mientras que para las naciones enemigas lo que les espera es el castigo divino, especialmente a Roma, que en esos momentos los tiene ahí sometidos. Pero la gente está ahí como, yo no sé, como en shock. Por un lado están asombradas de que este Jesús diga ser la persona en quien se cumplen esas expectativas. ¡Qué ilusión si fuera Él! ¡Qué ilusión si este fuera el Mesías! Pero por otro lado también pensaban, vamos a ver, ¿quién es este? Que se calla, que omite el castigo a los enemigos. Eso ya no les ha gustado tanto a los que están allí. Y luego se escuchan voces, ¿verdad? ¡Ah, espera! ¿No resulta que este es el hijo de José? ¿Verdad? Lo dice el texto. ¿No es este el hijo de José? ¿No es este el que va por ahí ahora sin tener donde recostar la cabeza? ¿No es este el que va por ahí tocando leprosos, juntándose con gente indebida?
que se le ha visto hablando con samaritanos, con mujeres de dudosa reputación, con paganos. ¿No es este el que va por ahí haciendo cosas raras que no son acorde a la ley? Y encima va por ahí diciendo que hace milagros. Alguno diría, ajá, con razón, no dice nada del castigo hacia los paganos. Si él tiene en su grupito de amigos a ese tal Mateo, que recoge impuestos para Roma. Aunque bueno, en realidad, cronológicamente eso vendría después. Pero... con menuda calaña de gente se junta este Jesús, hijo de José. Y menos mal que es así, ¿verdad? Gloria a Dios, ¿no? El domingo pasado pregunté si Jesús era nuestro modelo. El modelo de quien se junta y crea lazos y crea comunidad con personas que son excluidas, rechazadas. ¿Hace la Iglesia cristiana lo mismo? ¿O seguimos excluyendo personas? A los leprosos se les excluía como inmundos. No se les podía tocar, había que tenerlos lejos. Eran esos, inmundos delante de Dios. Los samaritanos 3/4 de lo mismo, más o menos. Los paganos, bueno, eran enemigos de ellos, de la nación, y además eran unos idólatras. Las prostitutas, en fin. Tu forma de entender la fe te lleva a hacer acepción entre personas, te hace rechazar a unos y tener favoritismo con otros, porque Jesús nos dice que las cosas no son así. Él fue inclusivo con todo el mundo. Nos ponemos nosotros a tratar como personas apestadas a otros, a poner barreras. Usamos la fe. Mira que las preguntas que estoy haciendo no son así porque sí, ¿eh? ¿Usamos la fe para apoyar nuestros prejuicios? Contra el extranjero, el musulmán, el de ideologías de derecha, el de ideologías de izquierda, que si las lesbianas, que si los homosexuales, que si los que pertenecen a grupos religiosos de otra línea, o contra el hermano o la hermana de la iglesia, que a lo mejor por su forma de ser un poquito más pesado de tratar, o quienes tienen enfermedades mentales graves. ¿Hacemos acepción de personas? Porque si nosotros estamos aquí celebrando y alabando a Dios y queriendo hoy renovar nuestro compromiso con Él, es porque hemos vivido en nuestro ser que a pesar de todo también ha sido inclusivo hacia ti y hacia mí. Nos ha aceptado incondicionalmente, con un amor sin igual. Vuelvo a decir, por gloria a Dios, que ha sido así. Pero a veces la religión malentendida nos ciega completamente, nos hace creernos dignos. Cuando yo lo que he experimentado en mi vida es la gracia, que digno ni que nada. Y nos hace creernos dignos, nos hace como autojustificarnos a nosotros mismos. En aquel caso, para desprestigiar a Jesús, decían, ¿no es este el hijo de José? ¿No es este Daniel? ¿No es este Gui? ¿No es este Pablo? ¿No es Eriso? ¿No es aquella Raquel? ¿No es Magdalena? Aquellos como le conocían, ¿no? ¡Bah! El hijo del carpintero, o del tectón, del albañil, o lo que fuera. Si es un mindundi, incapaz de cumplir la promesa de Isaías, el hijo del carpintero, ¿quién se cree? ¿Quién se cree este Jesús, hijo de José? Y de primera hay mucha gente así, que son ciegos para aceptar a Jesús. Pero nuestro cometido, aunque en principio tengamos rechazo,
es dar vista a los ciegos. Hay personas religiosas como las del texto, como las del pasaje, que son ciegas a la realidad de Dios y a la voluntad de Dios. Sin embargo, son personas que dicen creer en Dios. Que el Señor haga su obra, ¿eh? Además, esa reacción contra Jesús esconde un segundo prejuicio que vamos a ver, que está luego en los versículos 25 al 29. La audiencia en la sinagoga no tolera que Jesús les recuerde que Dios tuvo en el pasado un favor especial hacia gentiles y paganos, como la viuda de Sarepta o Naamán el sirio. Esas palabras de Jesús que dice en aquel momento no se pueden refutar. Es cierto, Dios hizo amorosamente aquello, ¿no? Amorosamente atendió a esas personas paganas. Pero tener que escuchar eso, tú ser del pueblo escogido por Dios, y tener que escuchar eso, de que ayudó a gente que no pertenece a tu pueblo, eso puso de mal humor a la gente de la sinagoga. La puso furiosa. No me acuerdo cómo decía esta traducción que hemos leído. Hablar de inclusión pone de mal humor a mucha gente en la iglesia que no quiere aceptar a sus prójimos. Eso pasaba en aquel tiempo y pasa ahora. Qué peligroso es creer tener la exclusiva del amor de Dios. Creer que Dios te ama a ti, pero luego negar que Dios pueda estar amando a otros. Dios es amor. Si tú has experimentado el amor de Dios en tu vida, no seas cabezona, no seas cabezón. Créeme, la persona que menos te lo espere también lo ha podido experimentar. Todo esto que hacemos, va de la sublime gracia del Señor. Decía antes, y el domingo pasado también di algunas señales del tema, que Jesús hubiese mantenido su honor social dentro de aquel contexto si hubiese leído el castigo a los enemigos. La gente habría, como he dicho antes, ¿no? Habrían aplaudido porque se morían de ganas de venganza contra los invasores y dominadores romanos. Jesús podía haber aprovechado allí mismo y dar un discurso que hubiese tenido a la gente contenta. Qué fácil es eso, qué fácil es ser un pastor, un predicador que tiene a la gente contenta diciendo cosas bonitas. Y además eso pues le habría conservado a Jesús el estatus, le habría conservado el honor, conforme a los paradigmas sociales que la gente tenía en aquella época. Pero la forma de presentar su programa, que no olvides, es también tu programa y mi programa. La forma de presentar ese programa del texto de Isaías le conduce al menosprecio, o peor aún, al desprecio. Ese desprecio va a ser tan grande que sus nuevos enemigos, en vez de, que hubiera sido lo más normal en aquel tiempo, humillarle a golpes, en vez de eso, consideran que lo que Jesús está diciendo, fíjate, consideran que lo que Jesús está diciendo es tan grave para el orden social, para la identidad del pueblo, que pretenden atentar contra su vida y tirarle por un barranco. Que no quieren darle una paliza para que se enmiende y predique otra cosa. No, es que lo quieren quitar en medio. El evangelista Lucas lo redacta todo muy bien para que se vea cómo ya al inicio del Evangelio, Jesús recibe esa oposición que le va a conducir a la cruz. Ya decíamos la semana pasada que este texto está confeccionado como un derash, como una especie de texto midrástico. Y también así, tú quedas advertido de una cosa. En tu vida cristiana, si te implicas, si tomas tu cruz, y fíjate el domingo de hoy, de renovación, puedes recibir un grave rechazo. Tenlo claro.
Le pasó a nuestro Señor, te va a pasar a ti. En algunos países del mundo ya se sabe, ¿verdad? Hasta el martirio. Y como hemos enseñado algunas veces, aquella cultura pues se movía en ese paradigma que he dicho antes, del honor y la vergüenza. Y aquí vemos que el honor de Jesús solo será reconocido en su ministerio por algunas personas que creen en él. Casualmente son las personas socialmente indefensas. Bueno, digamos que esas son de las primeras en creer en él. Personas que también perdieron su honor social y, por tanto, personas incapaces de defender su propio honor. Normalmente, en las Sagradas Escrituras, entre estas personas están los Anabi, los pobres de Yahvé, los humildes, como también se les llama, la gente súper pobre. Y en aquel tiempo eran muchos, Pero no solo ellos. También los samaritanos, también, como hemos mencionado antes, los leprosos. No nos olvidemos que tanto se dice en la Biblia, los huérfanos y las viudas, y muchas veces en ese pack, huérfano y viuda, es huérfano, viuda y extranjero. Se citan los tres, que son los que precisamente tenemos aquí recogidos desde el versículo 25 al 27. Los extranjeros. Para rizar el rizo, el huérfano, de la viuda de Sarepta, el huérfano y la viuda que cita Jesús, son también extranjeros. Y para colmo, Naamán, el sirio que también menciona, es un líder militar extranjero. Vamos, vaya ejemplos has puesto Jesús, que estamos dominados por extranjeros, por la fuerza del ejército extranjero, que no es el mismo, obviamente, pero este ejemplo que estás poniendo, vamos, que te vamos a despeñar por ahí. Y ya sabéis que los extranjeros, especialmente algún tipo de extranjeros, no todos, porque sabéis que para los extranjeros podían pasar por un rito, además por un tipo de bautismo, de prosélito, que se le llamaba, y podía participar como un judío más, ¿no? Aparte de la circuncisión y todo eso. Pero por lo general, los extranjeros, aunque no fuesen débiles, estaban desposeídos, digamos, en la comprensión del pueblo, de tener oportunidades con Dios. Jesús, para ponerse del lado de los débiles o de los rechazados, incluso para ponerse del lado de los extranjeros, en tanto que son personas amadas por Dios, acaba él mismo perdiendo su propio honor para defender el de ellos. Jesús no hace acepción de personas, no lo hagas tú tampoco. No se guía por estereotipos, apariencias y prejuicios. Y por amor es capaz de ponerse él mismo en lo más bajo de los convencionalismos sociales con tal de defenderte. Y eso es lo que hacía, no solo de palabras, sino con hechos. Lo tenemos en los evangelios continuamente. No solo de palabras, sino con hechos. Y por eso a Jesús le caía la que le caía. Vuelvo a decir que estamos en esa cultura, que se mueven paradigmas de honor y vergüenza, pues precisamente por hablar bien de los extranjeros y ser inclusivos con ellos, por ponerles como ejemplo, con una visión que estaba planteando Jesús allí, que los incorpora en el pueblo de Dios. Precisamente, qué cosa, ¿no? Fíjate tú cómo son las cosas. Ahora resulta que son la propia gente que está sentada allí en la sinagoga las que se sienten heridas en su propio honor, con lo que está diciendo Jesús. Están esperando, decía antes, la venganza y el castigo de Dios. Y este Jesús está hablando de aceptación, de perdón, de reconciliación, de inclusión. Eso para muchos era indignante. Pues ese es el camino del Shalom de Dios, de esa paz universal del reino de Dios. Una paz que va de mano de su justicia. Y esto de la paz que bien nos viene ahora recordando, ¿verdad? Con lo que decía el pastor. Y bueno, ahí está la paloma.
que la justicia de Dios no es como la justicia humana, es una justicia que restituye lo que está dañado. Y esto está muy relacionado con eso del amor a los enemigos. ¿Qué mundo nuevo nos queda por ver? El reino de Dios. Qué bonito. Cuando nosotros decimos que venga a nosotros tu reino, es tremendo el poder de esas palabras, la dimensión que ocupa esas palabras. Es wow. Qué cosas para las que ni siquiera estamos preparados en nuestra mente. Que venga ese reino, que venga esa justicia, que venga ese shalom. Qué necesidad más grande, ¿eh? El texto de Isaías que Jesús había leído en la sinagoga decía que había llegado el año de la gracia del Señor. Había llegado ese jubileo de Dios, donde el perdón sería colectivo. Y ese perdón, aunque más que le interesara a los judíos, incluye a los extranjeros, incluye a todo el mundo que lo quiere recibir. Es una buena noticia. Es evangelio para todo el mundo, hasta los confines de la tierra y para todas las familias de la tierra. Por aquel tiempo parece que muchos judíos habían olvidado algo importantísimo, que ellos eran el pueblo escogido. ¿Pero escogidos para qué? ¿Para ponerse medallas? ¿Para decir que somos los mejores? ¿Para eso el Señor había escogido al pueblo judío? ¿Para qué? Para ser luz a las naciones. Eso me parece muy antiguo, en Deuteronomio. Se recuerda mucho en Isaías. Y luego, ellos lo leerían mucho en sus sinagogas, pero luego en la práctica, ¿cómo se había olvidado eso? Wow. Y Jesús recupera ese programa para que alcance a todos los pueblos, no solo a los judíos. Ese es el cumplimiento que estaba por venir. Para todos. En este culto de renovación, tu sí al Señor, tu renovación de compromiso, tiene también una dimensión misionera. Estás llamado a la misión. Estás llamado a la acogida, a sanar y a incluir. Tú no estás llamado a hacer acepción de personas. No. Ese no es el proyecto de Jesús, ¿no? En el jubileo de Dios y por medio de Cristo tenemos la reconciliación de Dios con los seres humanos. Pero también, que eso es lo más grande, pero también la de los seres humanos entre nosotros. Por tanto, lo que sería lo absurdo de lo absurdo, y algunas veces pasa, es que personas cristianas se traten mal porque unos pertenecen a una corriente, a una denominación, a un tipo de iglesia. Digo eso por poner un ejemplo. Qué cantidad de absurdidad y de chorradas muchas veces tenemos, como personas creyentes. Que el Señor nos despoje de todas esas cosas. Que seamos verdaderos, que estemos en línea con ese programa que estamos viendo aquí. Algunas veces nos equivocaremos y por su gracia, pues el Señor no lo tendrá en cuenta y sabrá enmendar las cosas, pero vamos, que el Señor nos afine para ir de manera correcta. No se puede usar el nombre de Dios, como tantas veces se hace, para crear divisiones, cuando Él está trabajando en lo contrario, trabajando en hacer de todos un solo pueblo. Y ahora nosotros ahí creando barreras, creando historias. Por favor. El Espíritu nos lleva a aceptar a los que consideramos socialmente impuros o mal vistos, o como señala el capítulo 10 de Hechos de los Apóstoles, Dios me ha hecho comprender que a nadie debo considerar profano o impuro, decía el versículo 28 de ese capítulo. Y luego en el 34 dice, puesto que Dios no hace acepción de personas. Que tu renovación de compromiso con el Señor en este día sea también una renovación de compromiso con nuestros prójimos.
¿Se me ha entendido? Con nuestros prójimos. Soli Deo Gloria.